abriendo su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos del 34 al 38, va a aparecer en la pantalla para que, si usted gusta leerlo ahí, pueda leerlo con nosotros. Marcos capítulo 8, verso 34 al 38. Bien, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Todavía no aparece en la pantalla, pero vamos a leerlo ahí en su Biblia. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, fíjate, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En este verso podemos ver el mismo principio que vimos en la primera enseñanza del discipulado. Jesús, más bien, el escritor está haciendo diferencia entre los discípulos y los que forman parte de la multitud. Dice, y llamando a la gente, dice, y a sus discípulos. Si te das cuenta, si todos entráramos en un mismo costal, vamos a decirlo así, el escritor hubiera dicho, y llamándolos, Jesús dijo, ¿no? Sin embargo, aquí Jesús, más bien el escritor está haciendo la diferencia, y llamando a la gente, o sea, a los que simpatizaban, dice, y a sus discípulos, o sea, los que sí formaban parte de su grupo, les dijo, esto que les dijo va para los discípulos y para los que han oído, para los que simpatizan con Jesús. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjate, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Verso 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Verso 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, tú tal vez te puedes preguntar, ¿por qué estamos leyendo esto? ¿A qué se refiere esto? No sé si fuiste observador, pero en la alabanza entonábamos un canto que decía, glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. Siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el hombre que firme encuentres cuando tú vuelvas. Aquí Jesús está diciendo que aquel que se avergüence de él y de sus palabras, un día va a darle cuentas al Padre. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Jesús también está diciendo, porque ¿de qué te aprovecha a ti, hombre, que ganes al mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te aprovecha? ¿No? Por eso es que Jesús empezó diciendo, si alguno quiere venir a mí, es necesario que tome su cruz, se niegue a sí mismo y me siga. El tema que vamos a tratar hoy ya es el tema número 25 de nuestro estudio, las 9 marcas de una iglesia sana. Estamos viendo la quinta marca, la cual es el discipulado, y el título de esta enseñanza es el siguiente: discipular es tomar la cruz. Discipular es tomar la cruz. Ahora, para crearnos una especie de introducción, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cómo es que nosotros mexicanos, estoy hablando como nación, tú sabes cómo nosotros mexicanos, cómo fue introducida la imagen o el símbolo de la cruz, como ese que tenemos ahí? ¿Cómo llegó a México? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar? Bueno, vas a decir, bueno, lo más obvio es que digamos, pues llegó por los españoles, ¿no? Llegó por los españoles. Fíjate, en el año 1524
3 años después de la conquista del Imperio Español sobre el Imperio Mexica, se erigió la primera iglesia o catedral católica en la naciente Nueva España. Y fue un monje franciscano, de quien no sabemos el nombre, quien pondría dentro de este recinto la primera cruz de madera en todo el territorio mexicano. Cuenta la historia que este monje, una vez que construyeron la capilla, buscó entre trozos de barcos que ya no funcionaban, porque recuerda que se empezaron a tapar lo que eran los canales de Tenochtitlan. Empezó a buscar y sacó pedazos, vigas enormes de barcos, los cortó y formó una cruz. Escucha, un símbolo que en ese momento para los, vamos a decirlo así, para los locales de la naciente Nueva España era extraño, era incomprensible. Pero fíjate, desde entonces muy poco ha cambiado, hermanos, ya que nadie en ese momento comprendía el significado de la cruz. Ni siquiera los españoles que la usaron para la evangelización. Y fíjate, escucha lo que te voy a decir. El día de hoy la cruz es famosa, pero nada comprendida. Muy utilizada, pero totalmente ignorada. Escucha la última frase que te voy a decir de esto. No la entendieron antes, ni la entendieron ahora. ¿O sí? Porque si los españoles conquistadores hubiesen entendido lo que simbolizaba la cruz de Cristo, ¿crees que hubieran hecho tanta barbarie que hicieron cuando llegaron aquí? ¿Verdad que no? Ahora fíjate, y después de haber escuchado temas como de que debemos de ser discípulos y no simpatizantes, debemos de seguir el patrón bíblico en cuanto al discipulado, tenemos que trabajar y luchar en cuanto al discipulado, la instrucción de parte de Jesús hoy para nosotros que hemos creído y nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo por causa del Evangelio, por medio de la fe, es contundente. ¿Y sabes cuál es la instrucción? Marcos 8:34, vamos a volverlo a leer. Marcos 8:34, esta es la instrucción, vamos a leerlo. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí no estamos hablando en tomar la cruz, que te cuelgues un crucifijo, no. Vamos a ver ahorita a qué se refiere. Este llamado, hermanos, escucha, ya no es para venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ya no. Este llamado es para aquellos que ya vinieron a Él en arrepentimiento y fe. Ahora yo te pregunto, ¿tú has creído en el unigénito Hijo del Dios? ¿Ya te has arrepentido? ¿Has nacido de nuevo? Por lo tanto, este llamado es para ti. Esta instrucción, escucha, va más por el lado del discipulado que por el lado de la evangelización. Y aunque la evangelización no es más que la primera parte del discipulado, debemos comprender, escucha, que el tomar la cruz ya no habla de arrepentimiento, sino de firmeza y compromiso. Yo quiero preguntarles a todos los que estamos aquí, levanta tu mano si alguna vez has escuchado que Cristo vino, nació, creció, murió y resucitó. Levanta tu mano. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees esto? ¿Tú lo crees? Ok, si tú lo crees, este llamado es para nosotros. Fíjate, ya no habla de arrepentimiento, sino habla de firmeza y compromiso. Jesús va al grano. El discipulado, escucha, equivale a negarse a uno mismo y cargar nuestra cruz, y san se acabó. Pero, ¿qué quiso decir Jesús realmente con la frase niéguese a sí mismo? ¿Qué quiso decir Jesús con la frase niéguese a sí mismo? ¿Qué quiso decir aquel que sí cargó la cruz literalmente con la frase tomar la cruz? ¿Qué quiso decir?
Es interesante que notemos, hermanos, que la palabra que se tradujo por negarse, ahí aparece, niéguese a sí mismo. La palabra que se tradujo por negarse es la palabra griega aparneomai. Y escucha lo que quiere decir. Escucha, negar por completo que se conoce a una persona. Te voy a poner un ejemplo bien claro de aparneomai. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? Ok. Date cuenta cómo negó que conocía a Jesús. Dice la Biblia que él dijo, no, yo no conozco al hombre, y hasta empezó a maldecir. O sea, negó que conocía a una persona. ¿A qué persona? A Jesús. Ok, fíjate. También aparneomai quiere decir repudiar. También quiere decir desconocer y rechazar. Quiere decir crear una especie de barrera, o sea, alejamiento total. Y todos estos matices, escucha, se asocian a una persona, no a un rasgo de carácter, ni a algo más, ya sean cosas materiales o cosas inmateriales, ni tampoco se refiere a los deseos ni a lo que queremos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Escucha, pensar que el negarnos a nosotros mismos consiste en negar nuestros deseos es un malentendido muy común de lo que significa negarse a sí mismo. Porque si pudiéramos decir, bueno, me voy a negar a mí mismo, bueno, a mí tengo un gusto culposo, no sé, ¿qué te gusta? A mí me gusta mucho comer, de hecho yo como mucho, como de más. Entonces, como me voy a negar a mí mismo, ya me voy a recatar, voy a comer sano y me voy a cuidar. Eso es negarse a mí mismo, pudiéramos entender. Pero según la interpretación de la palabra griega, quiere decir que me niegue yo como persona, como lo que soy. Ahora yo te pregunto, ¿qué eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es David? ¿Quién es Luis? ¿Quién es Juan Daniel? ¿Quién es Elena? ¿Quién es Laura? ¿Quién es Guillermina? ¿Ya tienes en tu mente quién es? Niégate. Niégate. O sea, niega por completo que te conoces a ti mismo. Repúdiate, recházate, aléjate de ti mismo. Eso es lo que quiso decir Jesús. Una hermana que tiene por nombre Christy Gambrell escribió lo siguiente, escucha, dice, negarse a uno mismo es el repudio intencional hacia uno mismo o al alejamiento de la relación con uno mismo como algo primordial. Por lo tanto, el negarnos a nosotros mismos no es solamente dejar de hacer algo que te gusta, sino es negarte a todo lo que tú eres, cómo hablas, cómo vives, cómo piensas, cómo sientes. Escucha lo que te voy a decir. Aquí Jesús, escúchalo bien, aquí Jesús no está haciendo una declaración sobre si somos buenos o somos malos, sino sobre con quién estamos más estrechamente asociados. Yo te quiero preguntar lo siguiente, escucha la pregunta, ¿a quién le debemos nuestra lealtad? ¿A Jesús o a nosotros mismos? Este pensamiento es chocante, porque hoy día, de hecho el día lunes yo platicaba con una clienta, el Señor me permitió hablarle el evangelio, y me decía la clienta que en el matrimonio, tanto en las relaciones generales, sea en la casa, en el trabajo, en la escuela, es necesario el amor propio. Debes de amarte a ti mismo, debes respetarte tú mismo para que los demás te respeten. Ese es el pensamiento de hoy. Se escucha con lógica, ¿cierto o no? O sea, respétate, ámate, date tu lugar. Sin embargo, aquí escucha lo que Jesús está diciendo. ¿A quién le tienes lealtad? ¿A ti mismo? ¿O a mí? Dice Jesús. Entonces fíjate cómo el pensamiento que tenemos hoy, ámate a ti mismo, respétate a ti mismo, ve por ti, en segundo lugar por ti y al último por ti. Y Jesús dice, entonces ¿te tienes lealtad a ti mismo o a mí?
¿A quién le tienes lealtad tú? Si tú ya has creído. ¿Lo ves? Ya hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hermanos. Ahora es necesario, escucha, negarnos, repudiarnos a nosotros mismos en un acto consciente y racional de lealtad a Jesús por encima de nosotros mismos. ¿Lo ves? Yo siempre les he preguntado, ¿en qué grado está tu lealtad para con el Señor? ¿En el grado en el que te vas a poner por encima de Él o en el grado en el que lo vas a poner a Él por encima de ti? Y escucha lo que escribió el apóstol Pablo, va a aparecer en la pantalla, Gálatas 2:20. Fíjate cuál debería de ser el pensamiento de alguien que ya se ha negado a sí mismo. Fíjate, Gálatas 2:20, está apareciendo en la pantalla, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y fíjate, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo, el escritor, el que está escribiendo esto, está haciendo una declaración concisa de que su lealtad no estaba con él, sino con su Señor. Fíjate, ¿cuántas veces se niega a sí mismo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en mi carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo lo único que está confesando es que él está respondiendo a lo que Cristo hizo primero por él. Él lo amó primero. Y si el Señor nos amó primero, ¿qué nos corresponde a nosotros? Amarle. ¿Lo ves? ¿Dónde queda aquí, hermano? Explícame dónde queda aquí el amor propio. Explícame aquí dónde queda el que tú te pongas como primer lugar. De hecho, un hermano que vivió hace casi 200 años, él preparaba sus sermones de tal manera, diciendo lo siguiente, decía: yo en mis sermones exalto al Salvador, humillo al pecador y promuevo la santidad. Eso es lo que está haciendo Pablo. Está humillándose, está exaltando a Cristo y está promoviendo la santidad con la frase: ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la fe lo vivo, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo debería de ser nuestra vida, hermanos? Una vida que pone a Cristo por encima de nosotros mismos. Y para muestra un botón, ¿recuerdas todo lo que no deberíamos solamente en Semana Santa recordar lo que nuestro Señor Jesús vino e hizo? Él padeció colgado en esa cruz. Ya hemos enseñado acerca de los dolores médicos que nuestro Señor Jesús tuvo que padecer en la cruz. Y si Él nos amó de tal manera que se entregó, ¿cómo deberíamos de amarle nosotros a Él? De tal manera que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. ¿Lo ves? La vida de Pablo se caracterizó, hermanos, por ser, escucha la palabra que voy a decir, cruciforme, formada en el patrón de la cruz. Y no con esto estoy diciendo que es la, ¿cómo se dice? Lo de la persinarse, no. Vivió en el patrón de la cruz, me refiero, de manera simbólica obviamente, escuchó el llamado de negarse a sí mismo, tomó su cruz y le siguió, haciendo evidente, escucha, su repudio hacia su persona con la frase: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nota lo que implica esta frase: ya no vivo yo, pero el que vive es Cristo en mí. Esto físicamente no es posible, no puedes desaparecer tú y que viva alguien más.
Sin embargo, cuando el cristiano o cuando el creyente verdaderamente le rinde su vida a Cristo, Cristo viene a ser morada en él. Por eso es que Pablo está diciendo lo siguiente: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es, niéguese a sí mismo. Lo que sigue después es tomar la cruz. Tomar la cruz. Ahora, escucha, me voy a poner un poco histórico o un poco técnico. Escucha lo que te voy a decir. La práctica histórica de cargar la cruz. Esto no era solamente como que Jesús lo dijo porque se le ocurrió. Escucha, es importante, hermanos, que notemos que Jesús dijo esto antes de ser crucificado, lo cual cobraría más sentido después de su muerte. Escucha, la crucifixión se reservaba solamente para los delincuentes que se habían rebelado contra la autoridad. En este caso, la autoridad de Roma, la autoridad del César. Fíjate, y el acto de tomar la cruz se refería a la práctica, escucha, de obligar a un condenado a llevar el madero de la cruz hasta el lugar de ejecución. Fíjate, no todos morían crucificados. Los que morían crucificados eran aquellos que se atrevían a levantarse en armas en contra del gobierno. En este caso, el gobierno de Roma. Esto demostraba, fíjate, que aunque ya se había rebelado contra la autoridad, el condenado estaba tan derrotado ahora que su último acto en vida sería cargar el instrumento de su propio fin al lugar de su muerte. Nota que esa muerte en la cruz no solamente tenía como fin matar, tenía como fin humillar. O sea, si ya habías tenido el valor de levantarte en armas contra el gobierno de Roma, ahora tú mismo ibas a ser el encargado de cargar tu propio instrumento de muerte hasta el lugar donde te iban a asesinar. Fíjate, convirtiendo su rebelión en sometimiento absoluto. Esta muerte no solamente, te digo, no solamente era para asesinar, era para humillarte. De hecho, nosotros lo vemos muy romántico al Señor, tal vez nada más con un taparrabos, ¿no? ¿Sabes cómo los crucificaban? Totalmente desnudos. Ahora imagínate flagelado, con la corona de espinas, perdiendo sangre en el rayo del sol. Imagínate el martirio que un condenado a la crucifixión tenía que pasar. Una muestra de sumisión total y absoluta. Por lo tanto, hermanos, el llamado a llevar nuestra cruz como parte de seguir a Jesús es un llamado a estar tan, pero tan sometido a Cristo como el criminal condenado lo estaba a su muerte. Date cuenta del compromiso. Aquí ya no es de que arrepiéntete, aquí es ya que ya te arrepentiste, ahora necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tan sometido estás a Cristo? ¿Qué tan sometido estamos a Cristo como personas, como individuos, como iglesia? ¿Qué tan sometidos estamos? Nuestra vida se rige por lo que la palabra de Dios nos dice, o por qué se rige, o por nuestros gustos, por nuestros afectos, por nuestra carne. ¿Qué tan sometido estás a Cristo? El solo acto, hermanos, de negarnos, repudiarnos y tomar la cruz es una muestra de lealtad y compromiso para con Cristo. Nuestro deber, los que predicamos, nuestro deber es tratar de convencer. Como Pablo a Agripa, yo sé que tú crees, por lo tanto cree, arrepiéntete. Sin embargo, yo no te puedo obligar a que creas, ¿o sí? No puedo. Pero el hecho de que si tú ya creíste el mandamiento que Jesús está diciendo, si tú quieres venir en pos de mí, es necesario que te niegues, o sea, que hagas de cuenta que tú no te conoces a ti mismo, que tomes tu cruz, ¿lo ves? Dejando no una cosa o un carácter, sino demostrando que estamos dispuestos a preferirle a Él por encima de nosotros mismos.
¿Qué tanto te prefieres tú? A menudo, hermanos, escucha lo que te voy a decir. A menudo nos preguntamos si estamos dispuestos a pagar el precio del discipulado. Pero la verdadera cuestión, no es el costo de seguir a Jesús, sino nuestra disposición a seguirle sin importar el costo. Voy a repetirlo. A menudo nos preguntamos si estamos dispuestos a pagar el precio del discipulado, pero la verdadera cuestión no es el costo de seguir a Jesús, sino nuestra disposición a seguirle sin importar el costo. O sea, que estemos tan seguros que estamos dispuestos a pagar ese costo. Ahora, Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, y al final dice, sígueme. Sígueme. La palabra que se tradujo por sígueme es la palabra griega, espero poderla repetir bien, akouludeo. Y fíjate lo que quiere decir, estar en el mismo camino con, acompañar, seguir, pero ¿qué crees? También llegar. O sea, fíjate lo que está diciendo Jesús, toma tu cruz, niégate a ti mismo y ven conmigo en el mismo camino, acompáñame, sígueme, porque los dos vamos a llegar. Ahora escucha, el solo significado de la palabra sígueme ya implica el compromiso del discipulado, pero también su recompensa. Escucha lo que te voy a decir, estar en el mismo camino con Cristo. 2, acompañar a Cristo como discípulo. 3, seguir, imitar, aprender y enseñar. Y por último, llegar. O sea, Cristo nos está diciendo que si tú te niegas a ti mismo, que si tú tomas la cruz y le sigues, al seguirlo, Él te garantiza que vas a llegar con Él. Entonces, fíjate, muchas veces tomamos la decisión, como dice ese canto muy viejito, he decidido seguir a Cristo. Tomamos la decisión y empezamos a recibir palabra, a escuchar predicaciones, a empezar a aprendernos cantos, a empezar a orar. Sin embargo, das por hecho que eso es la conversión. Das por hecho que eso es la vida cristiana. Y se te olvida que el haber creído no solamente es haber creído el día que te arrepentiste, sino que entrar en el mismo camino con Cristo. Y un camino no es como que ya lo abordaste hoy y ya llegaste, ¿no? Un camino, emprendes un viaje, y el viaje puede durar, no sé cuánto tiempo te tardas de aquí a la ciudad, ¿hora y media? ¿Cuánto tiempo quieres vivir tú? ¿60, 70 años? ¿100 años? Es lo que dura el viaje. Pero ¿qué crees? Ese viaje, por muy largo, se va a acabar. Se va a acabar. Decide entonces dónde quieres o con quién quieres caminar ese viaje. ¿Con Cristo, que te asegura que sí vas a llegar? ¿O por el camino ancho y espacioso que lleva a la muerte? ¿Qué camino quieres caminar tú? ¿Lo ves? Fíjate, dice, el significado de la palabra sígueme quiere decir estar en el mismo camino con Cristo, acompañar a Cristo, pero como discípulo, seguir a Cristo, imitar a Cristo, aprender de Cristo, para posteriormente enseñar a Cristo y al final llegar con Cristo. Entonces date cuenta, hermano, de lo que está diciendo aquí. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Comprendamos, hermanos, esta gloriosa, poderosa, pero incómoda verdad. Si tomamos el compromiso de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz en un acto de total sumisión a Cristo y le seguimos, escucha, Él nos garantiza que llegaremos a la meta con Él. Ahora, ya hablamos de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Ahora, ¿cuál es el premio
O más bien, ¿cuál es el precio de negarnos a nosotros mismos? Tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Cuál es ese precio? Vamos a leer, por favor, Lucas 14. El Evangelio de Lucas, igual va a aparecer en la pantalla para que si tú gustas puedas leerlo ahí con nosotros. Lucas 14, versos del 25 al 33. De hecho, ahí en tu Biblia, si tú traes la versión Reina Valera, arriba aparece un encabezado que dice lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Ya lo viste? Vamos a ver qué es lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, fíjate, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí la palabra aborrecer sí quiere decir aborrecer, en el sentido de que prefieras a Cristo en lugar de. Y fíjate, verso 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Nota lo que está diciendo. Este versículo lo ocupamos para decir esto: tienes que ser sabio, hermano, tienes que ser sabia, hermana. Considera los gastos, porque la Biblia dice, hay un hombre que quiso construir, pero si no toma en cuenta los gastos, se va a quedar a medias, entonces será humillado. Así usan este versículo. Pero Jesús está diciendo, está usando este versículo en el contexto de lo que le cuesta seguir, de lo que nos cuesta seguirle a Él. O sea, considera lo que es seguir a Jesús. No sea que te pase que dices que sí y a la mera hora te quedas a medias como el constructor de la torre, y lo único que vas a provocar es que se burlen de ti, porque quisiste seguir a Jesús, pero no consideraste el precio de seguir a Jesús. Vamos a leer el verso 29. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La vida cristiana, el apóstol Pablo, ¿sabes cómo la menciona? Como un edificio. Como un edificio. ¿Y sabes quién pone los cimientos? Los profetas y los apóstoles por medio de la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, ahora cada quien es responsable de cómo construye encima de esos cimientos. Y fíjate, aquí lo que está diciendo, dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuánto tiempo has descuidado tú tu vida cristiana? Comenzaste a edificar, pero te quedaste a medias. ¿Ya lo viste? Verso 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Fíjate lo que está diciendo. O sea, ¿qué rey que va a ir a la guerra contra otro rey va a hacerle frente? Él tiene 10 y el otro tiene 20. Numéricamente, ¿quién va a ganar? El que tiene 20. ¿Lo ves? Verso 32 dice, y si no puede
Cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Lo ves? Nuevamente vuelve a llevarnos a considerar el precio. No sea que te metas con Sansón a las patadas y que a la mera hora no puedas. Verso 33 dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El precio, hermanos, de seguir a Jesús es dejarlo todo lo que tienes y aún lo que no tienes. Por eso es Jesús quien nos dice en esta porción: piénsalo bien. ¿Quieres seguirme? Tienes que dejar todo. Tienes que dejar todo. El evangelio no es para todos, desgraciadamente. El evangelio solamente es para los que están dispuestos a dejarlo todo. Y no por eso te estoy diciendo que el Señor te va a decir que dejes tu casa, que vendas tu carro. No, el Señor no está peleado con todo eso. El Señor se refiere a tus afectos. El Señor se refiere a tu voluntad. El Señor se refiere a tu corazón, a lo que eres. No se refiere a lo que tienes. Porque por eso el Señor Jesús dijo al principio: ¿de qué te sirve que ganes el mundo si al final pierdes tu alma? Por lo tanto, lo que quiere el Señor es tu alma. Y fíjate, conclusión, a manera de conclusión, veamos en el terreno de la práctica lo que es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Esto que vamos a leer lo leímos precisamente en la primera enseñanza del discipulado, en la cual fue discípulos o simpatizantes. Abre tu Biblia en Marcos 1, del 16 al 20. Marcos 1, del 16 al 20. Consideremos en la práctica lo que es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Marcos 1, del 16 al 20. Está apareciendo en la pantalla, hermanos, por si gustas leerlo ahí. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio Jesús, está hablando de Jesús, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿A qué se dedicaban? A la pesca. Ok, entonces, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Estaban trabajando, estaban haciendo lo propio para ganar, para tal vez, no sé, tenían deudas como nosotros, le debían a Electra, a Coppel, debían la luz, no habían pagado el ICI, estaban trabajando porque tenían que pagar, ¿correcto? Verso 17, dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Fíjate el llamado, los vio pescar literalmente pececitos y les dijo: vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores, pero de hombres. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Verso 18. Dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Nota lo que está pasando aquí. Inmediatamente ellos estaban trabajando, estaban haciendo a lo que ellos se dedicaban, y Jesús los llamó. ¿Y qué hicieron? Lo dejaron. A mí como me da coraje que usan este versículo, lo hacen tan actual según ellos. Dejaron las redes. Pues deja tu Facebook, deja tu Instagram, deja tu WhatsApp. No, dejaron su instrumento de trabajo con el que se ganaban la vida, con el que le solventaban sus gastos a su esposa y a sus hijos. Dejaron eso y siguieron a Jesús. Date cuenta de lo que está pasando aquí. Eran pescadores, no ganaban mucho, pero aún lo poquito que tenían, lo aborrecieron por seguir a Jesús. Verso 19, dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, o sea, también ellos eran pescadores. Dice que remendaban sus redes. Para un pescador, una red es herramienta. Por lo tanto,
Aquí lo que estaban haciendo estos hombres, estaban reparando su instrumento de trabajo. Verso 20, dice, y luego los llamó. Fíjate, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué hicieron este par de hermanos? No solamente dejaron las redes, dejaron a su papá en el barco con sus trabajadores. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Date cuenta de lo que está pasando aquí. Te voy a poner un ejemplo. Mi hermano y yo trabajamos con mi papá. Por la edad, ¿qué se espera de los hijos? Que sean ellos los que trabajen y no el papá, ¿no? ¿Por qué? Por la edad. Sin embargo, aquí ellos dejaron al papá y se fueron a seguir a su maestro. Irresponsabilidad, pudiéramos decirlo así. Qué feos, oye, que no están viendo que el Señor ya está grande y estos se largaron a seguir a no sé quién. No. ¿Sabes qué es esto? Ellos exactamente escucharon el llamado del Hijo de Dios y dejaron todo, repudiando a su padre, repudiando trabajo, repudiando deudas, lo que eran, y siguieron a Jesús. ¿Lo ves? Dejaron trabajo, pertenencias, familia y le siguieron en un acto de total y entera sumisión a Cristo, como el criminal condenado lo estaba a su muerte. Por lo tanto, si tú ya has creído, si tú ya te has arrepentido, si tú ya le has dicho al Señor de una manera tal vez muy básica o tal vez bien entregada y bien sincera de parte tuya, Señor, me arrepiento, entonces este llamado es para ti, a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y a seguirle. Esto es compromiso, esto es fidelidad. ¿Qué cantábamos hace rato? Quiero ser fiel a ti hasta el final, hasta el momento de escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Solamente esas palabras serán escuchadas por aquellos que sean fieles hasta la muerte. Discipular es tomar tu cruz. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y toma la decisión de seguir al Señor. Amén. Si en tu corazón está, aquí no, nosotros no hacemos eso de que siéntete mal, llora y ya está listo, no. Si en tu corazón tú sientes el llamado del Señor, así como estos hombres que dejaron todo, ahí en tu lugar, pídele al Señor perdón. Y dile al Señor, yo quiero dejarlo todo por seguirte a ti. Déjame orar por ti, Señor. En esta mañana hemos escuchado tu palabra que es clara, es directa y nos dice de manera contundente, Señor, que debemos de desconocernos a nosotros mismos, nuestros afectos, nuestras voluntades, nuestra carne y nuestra naturaleza por servirte a ti, Señor. También, Señor, dejar todo aquello que tenemos y aún lo que no tenemos en servicio, en amor a nuestro Señor. Por lo tanto, Señor, hoy queremos considerar el precio, Señor, de seguirte, el precio, Señor, de buscarte, el compromiso, Señor, que conlleva el que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y te sigamos, Señor, en el camino contigo, Señor, de una vida cristiana sólida, porque de lo contrario, Señor, nos va a pasar lo que este hombre constructor de esta torre se va a quedar a medias y todos se van a burlar de él. O lo que este rey que planea invadir, Señor, va a ser derrotado por aquel que tiene más poder militar, Señor. Hoy, Señor, queremos considerar el precio de seguirte a ti, que es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz como el criminal condenado cargaba el instrumento hasta el lugar de su muerte y seguirte, Señor, por encima de lo que somos, de lo que tenemos. Hoy, Señor,
rogamos porque tu palabra haga mella en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. De nuestros hermanos que nos visitan, Señor, de nuestros hermanos que forman parte de esta iglesia, Señor, y aún de mí mismo, Señor. Permite que tu palabra, Señor, haga mella en el corazón de piedra, Señor Jesús. No hay corazón lo suficientemente duro que no se pueda quebrar ante la palabra de Dios. No hay corazón que no se pueda, Señor Jesús, humillar, Señor, ante la espada de doble filo, la cual es tu palabra, Señor. Hoy proclamamos tu palabra, no solamente, Señor, con poder, sino también, Señor Jesús, con temor, sabiendo que tu palabra predicada es lo único que ha de producir fe en el corazón del oyente, Señor. Pongo en tus manos, Señor, a Juan Daniel. Pongo en tus manos, Señor, a Carlos. Pongo en tus manos a mi hermana Elena. Pongo en tus manos, Señor, a Luis, a Ivana, Señor, a Sandy. En esta mañana, Señor, habla a sus corazones, a sus voluntades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos a ti. Queremos ser fieles y leales hasta el final, Dios. Ser hombres y mujeres leales, Señor, a ti hasta el final. Que verdaderamente hagamos delante de ti un compromiso, no solamente de vivir en santidad, sino de vivir, Señor, cada momento de nuestra vida apegados a tu cruz, Señor, negándonos a nosotros mismos y siguiéndote, Señor. En tu nombre te damos gracias.